y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros 2 hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de un apóstol, San Andrés. San Andrés, hermano de San Pedro, uno de los primerísimos compañeros de Jesús. Me llama la atención de este evangelio que acabo de leer, este fragmento de San Mateo que cuenta la llamada del Señor, tanto a Andrés y Pedro como a Santiago y a Juan. Me llama la atención la respuesta. En ambos casos dice que fue inmediata. Vuelvo a leer el texto. Después de haberles dicho que le siguieran, dice, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Inmediatamente. Y es que cuando el Señor pasa, no hay que poner excusas. El tren pasa una vez y quizá ya no vuelva a pasar. Pasa Jesús y si le dices, vuelva usted mañana, pues es posible que mañana estés tan ocupado que ya ni siquiera le veas pasar. Por eso quiero aprovechar la fiesta de este apóstol y la llamada del Señor a ellos, a esos 4, y después a los demás, para hacer una llamada a los jóvenes que tengan, aunque sea levemente, una inquietud en su corazón. Antes, hablo de mi época, la vocación la notábamos casi desde niños. Aunque no entráramos en el seminario menor, como fue mi caso, había esa llamada, esa vocación, que significa llamada, casi desde la infancia. Hoy en día eso posiblemente existe, pero hay más ruido y es más difícil escuchar la llamada. Es una voz tenue que está ahí, pero que hay tantas otras voces que la sepultan. Hoy las vocaciones, en la mayor parte de los casos, son vocaciones de personas más adultas. A veces tan adultas que es muy difícil encontrarles cabida en los seminarios. Pero me refiero que hoy es más frecuente encontrar jóvenes y no tan jóvenes que han hecho ya un recorrido en su vida, una etapa de su vida, que han profundizado ya en lo que el mundo les ofrece, o bien en el ámbito profesional o también en el ámbito sexual, y que se han dado cuenta de que eso no llena su corazón, de que está bien, y que durante un tiempo está bien e incluso está muy bien, pero que después les ha dejado ese fondo vacío, ese hueco dentro, esa insatisfacción, ese no sentirte pleno. Fugazmente han conocido la felicidad, pero eso les ha dejado un sabor a poco, una necesidad de más. San Agustín dice, nos hiciste, Señor, para ti, y mi alma estará inquieta hasta que descanse en ti. Creo que el ser humano está preparado por Dios para ser llenado por Dios. Es como si tuviéramos una caja dentro, una caja que se llena con cosas, con personas, con actividades. Te gusta ese trabajo y te sientes bien realizándolo. Te gusta esa persona, te sientes bien estando con ella. Tienes un proyecto, sueñas con alcanzarlo y seguramente mientras sueñas con alcanzarlo estás mejor que cuando al final lo alcanzas. Pero la caja no termina de estar llena. Hay personas que sí, que se llenan y que el trabajo o la familia les llena por completo,
ese es su camino. Pero hay otras personas, y es un misterio, porque no es que sean mejores que las otras, hay otras personas que esa caja no termina de llenarse nunca. Y van buscando, y buscando, y buscando. Creo que San Agustín recorrió ese camino y lo hizo dándose golpes y golpes hasta que encontró a Cristo que le llenaba del todo. Hay personas que solamente pueden llenar la caja que hay en su interior, el hueco que hay en su corazón, solo pueden llenarlo con Dios, encontrarse con Él, vivir para Él, hacer de la vida una acción de gracias a Él y por Él, por agradecimiento a Él, por amor a Él, la evangelización, la ayuda a las personas que sufren, el consuelo a tantos como lloran, por Él, el amor al prójimo con todas sus facetas. Esto es la vocación. Por eso, hoy quiero aprovechar esta fiesta de San Andrés para hacer esta llamada a todos aquellos que notan que les falta algo y que quizá han hecho ya un camino y quizá no ha sido un camino perfecto precisamente. Es posible que hayan bebido de las aguas sucias del pecado, pero saben que eso no es lo que les llena. Ahora saben que eso no les da la felicidad que buscan. Hago esta llamada a todos aquellos que todavía buscan algo más, que aún no están satisfechos, a todos aquellos que experimentan, no sé si muy tarde en la vida, pero sí algo tarde, ya quizá con la treintena entrada, aquellas palabras que recoge, que pone San Agustín en sus confesiones. Tarde te hallé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te hallé. Bueno, pues la has hallado tarde. Podías haberlo encontrado no a la treintena, sino a la veintena. No a la veintena, sino cuando aún no habías cumplido 18 años. Podías haberlo encontrado, te habrías ahorrado muchos golpes sin sabores. Y también habrías ahorrado a otros el daño que has podido hacer. Pero ahora estás ahí. Ahora ya has tocado fondo. Y te das cuenta de que eso que en un tiempo te ilusionó y te llenó y te parecía que era tu camino, te das cuenta de que el vacío sigue estando. Y que después de cada momento de éxtasis, lo que hay es un hueco aún más grande que antes de entrar en ese momento de falsa felicidad. Escucha la voz de Jesús. Te llama, te llama. Solo Él puede llenar tu corazón, solo Él puede llenar del todo la caja casi vacía a veces que hay en tu alma. Escucha la voz de Jesús y por tu bien. No solo por el bien de los demás, por el bien de la gente que vas a evangelizar, por el bien de la gente que vas a consolar. No, por tu bien, por tu bien. Respóndele inmediatamente. San Pedro fue grande porque siguió a Jesús. Hizo maravillas porque siguió a Jesús. Pero San Pedro fue feliz porque siguió a Jesús. Para los demás fue utilísimo que siguiera a Jesús. El mayor beneficiado fue él mismo. Se encontró con alguien que daba sentido a su vida, aunque tuvo que renunciar a cosas buenas que tenía, como era su trabajo o como era su propia familia. Si tu corazón todavía no está lleno, no dejes que Jesús pase en vano. El Señor ha salido a tu encuentro. Aprovéchalo. Escríbeme un correo simplemente diciendo: tengo inquietudes, he tocado fondo, me doy cuenta de que me falta algo, porque eso que te falta posiblemente sea Dios. Que así sea. Dos túnicas cada uno.
Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si algunos no os reciben, al salir de aquel pueblo sacudíos el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerdo un discurso del Papa Benedicto XVI en el que se preguntaba cómo era posible que aquellos, los apóstoles, después los primeros cristianos, hubieran llenado el mundo entonces conocido, hubieran evangelizado con tan poquísimos medios. Y eso, desde luego, antes de la primera persecución de Nerón en el año 64. 30 años, muerte de nuestro Señor, hasta primera persecución, en que se extendieron por todo el imperio prácticamente sin ningún medio y sin ningún apoyo. Después fue peor todavía, porque vino la persecución una tras otra, hasta llegar a Constantino. ¿Cómo pudieron evangelizar sin medios? Y se preguntaba Benedicto XVI, ¿y por qué nosotros, que tenemos tantos medios, no estamos evangelizando? ¿Por qué, decía Benedicto XVI, en nuestra época, que tenemos esos medios, sin embargo lo que hay es un alejamiento cada vez más grande de la Iglesia? Nos preocupamos, seguía diciendo el Papa Benedicto, nos preocupamos por los medios, hacemos reuniones, hacemos comisiones, hacemos asociaciones, grupos, hacemos cursos de estudio, hacemos de todo, programas de pastoral, de todo. Estructuras que no producen la vida. Esta fue una reflexión, la recuerdo bien, interesante, que a mí también me hizo pensar mucho. Este Evangelio de hoy nos lleva a el centro del problema. Dice Jesús que lo manda a proclamar el reino de Dios, a curar a los enfermos, a proclamar el reino, el reinado de Dios. Les manda a evangelizar, les manda a hablar de Dios. Esta es la primera cuestión, hablar de Dios. Y curar a los enfermos, es decir, ayudar a la gente. Pero primero, hablar de Dios. Proclamar el mensaje que es considerado buena noticia. Buena noticia. Dios existe. Dios te ama. El Todopoderoso te ama. Hay vida eterna. Esta es la buena noticia. Estos días sigo escribiendo el libro que toca para el curso próximo para los franciscanos de María. Los últimos años de formación serán sobre la historia de la Iglesia. Y estaba escribiendo la historia gran historia espectacular del monasterio de Cluny en Francia. Y estaba la clave de su éxito, un éxito que fue vital para la Europa del siglo X, que estaba en plena descomposición. ¿Cuál fue la clave de su éxito? Las misas de los difuntos. ¿Y por qué? Porque aquella gente medieval, brutos, violentos, ellos, Cluny, fueron los que consiguieron la tregua de Dios, es decir, que hubiera al menos unos días de tregua donde no se mataban entre ellos los señores feudales. Ellos hablaban de la vida eterna y la gente creía que efectivamente había vida eterna y que si morías en pecado te ibas a ir al infierno. Los monjes de Cluny no usaron espadas contra los que usaban espadas. Hablaban de Dios y hablaban de la vida eterna. La buena noticia. ¿No será que esto es lo que está fallando? Estructuras, reuniones de grupo. Recuerdo que un sacerdote anciano decía con humor,
Cuando vuelva el Señor, la segunda venida de Cristo, no nos va a encontrar unidos, pero sí nos va a encontrar reunidos. ¿Cuántas horas de reuniones aburridísimas, la práctica totalidad, insoportables la inmensa mayoría, donde tienes que estar porque no te queda más remedio, y que son la mayoría de ellas completamente inútiles, y no es que lo diga yo porque tengo alergia a las reuniones, que la tengo, es que los resultados están ahí, reuniones, comisiones, organizaciones, dinero empleado, y la gente se aleja cada vez más de Dios. El Señor lo dice: os envío a proclamar el reino, el mensaje, la buena noticia. Y añade: no llevéis nada para el camino. Es decir, no son las estructuras, las reuniones, las organizaciones, los planes pastorales, los consejos. No es eso lo que va a hacer que el Evangelio se difunda. No llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengáis 2 túnicas cada uno. ¿Por qué? Porque cuando te falla la estructura, si no tienes nada, te das cuenta de que estás desnudo. Te amparabas en la estructura para cubrir de alguna manera tu desnudez. Pero cuando no tienes estructura y tienes algo, eso es lo que se pone de manifiesto. Entonces la pregunta es si tenemos algo. Aquellos amaban a Jesús. ¿Amamos a Jesús? Nosotros, me refiero desde luego en primer lugar a los sacerdotes, ¿amamos a Jesús? Hace unos días leía un comentario de 2 sacerdotes que hablaban entre ellos, y uno anciano le decía al otro más joven: nuestra época, ya la inmensa mayoría ya no cree en Dios. Y añadía: pero lo peor es que la inmensa mayoría de los curas tampoco. ¿Tenemos fe? Es una pregunta que hay que hacerse continuamente. ¿Yo tengo fe? ¿Creo en la vida eterna? ¿Creo, como mis mayores, los que edificaron las espectaculares catedrales europeas, los que sometieron solo con la palabra de Dios y sin espadas a aquellos pueblos bárbaros que habían destruido el imperio? ¿Tenemos fe? ¿Tenemos fe en que hay vida eterna? ¿Tenemos fe en que después de la muerte existe algo y que nos vamos a encontrar con Dios y que seremos juzgados por nuestras obras? Porque cuando dice el Señor que no llevemos nada, no se refiere a que no llevemos esta fe, se refiere a que llevemos solo esta fe y a que pongamos en esta fe nuestra esperanza. No en los medios materiales, en los cursos, no, sino en el poder de la fe, en el poder que tiene el propio mensaje. Dios existe, de verdad Dios existe. Los hombres han creído en Dios, en 1000 dioses, pero han intuido que había algo. Desde siempre Dios existe, y Dios lo sabemos porque nos lo ha revelado Dios, Jesucristo. Dios existe, Dios es tu Padre, Dios te ama. Dios ha muerto por ti, Dios ha resucitado. Hay vida eterna. Hay vida eterna. Tienes que estar convencido de esto, si no, lo dice San Pablo, que Cristo no ha resucitado, somos los más desdichados de los hombres. Si has dejado de creer que hay vida eterna, te has convertido sin querer y sin ser consciente en un pagano bautizado. Eres un pagano bautizado y puedes ser cura, obispo, laico, catequista, estar en un consejo pastoral, en un consejo económico, experto en esto, en lo otro, tener muchos doctorados en filosofía y en teología. Eres un pagano bautizado. ¿Cómo vas a transmitir un fuego que ya no arde dentro de ti? Dios existe. ¿Crees en esto de verdad? ¿Crees en esto? Porque no es la estructura lo que va a hacer posible la evangelización. No lo fue nunca.
Lo que hace posible la evangelización es la llama que tiene que arder en nuestro corazón, la llama del amor a Dios. Y esa llama no puede arder si no hay fe. La fe en que Dios existe, en que hay vida eterna y en que la misericordia de Dios, si estamos preparados y la hemos aceptado, nos ayudará a pasar ese justo juicio que tendremos al final. Que así sea. Quiero volver a repetir que tenemos la peregrinación dentro de ya relativamente poco tiempo, en el mes de enero, pero que hemos tenido problemas con el correo electrónico. Así que hoy pido que las personas interesadas me escriban a este nuevo correo que aparece escrito en la pantalla.